Buenas noches, estimado público, estimados gerentes, estimado presidente de las diferentes instituciones públicas y privadas, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado, a nivel doctoral, estimados empresarios independientes, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Ranier de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para ustedes el video 404, titulado ¿Cómo leer la mente del ser humano? ¿Cómo leer la mente del ser humano? Yo quiero hacer esto que usted pueda meditar un poco. No me refiero, en este caso, a leer de una manera los pensamientos como tal de profundo del ser humano, pero sí se pueden interpretar su conducta, su forma de irradia de pensar, su forma de proceder muchas veces, deja un mensaje que cuando uno desarrolla cierta destreza puede interpretar y puede analizar. Y es lo que yo le he dado un nombre como cómo lee la mente del ser humano. Indudablemente que esto no se aprende en 2 días, 3 días. Yo tengo 40 años trabajando con conducta humana a nivel de pregrado, posgrado, trabajando a nivel gerencial y muchas veces trabajando en el ámbito militar anteriormente, dando seminarios. Y uno va desarrollando destreza, cómo interpretar la conducta humana. Eso lo da el tiempo, eso no se consigue en los libros, sino que uno se hace experto porque uno siempre está estudiando la forma de comportamiento del ser humano, donde hay muchas características que se pueden tomar en cuenta para comprender el pensamiento del ser humano. Yo en este caso quiero que me entienda, no estoy pensando como una persona que, que tiene ciertas fortalezas independientes de interpretar o de ver o de estudiar cómo es la mente humana, sino más que todo cómo es su forma de actuar, cómo actúa en el medio organizacional. De manera que yo creo que todo ser humano tiene la fortaleza, tiene esas habilidades para interpretar lo que puede irradiar en un momento determinado cualquier conducta de comportamiento del ser humano. Necesariamente, como le dije, 40 años trabajando con conducta me he hecho bastante experto en conocer. Hay muchas formas de conocer la conducta de las personas que están al frente de uno. Y he desarrollado, pero he desarrollado esa destreza. Yo esto me hizo pensar, pensando de este tipo de análisis, cómo es leer la mente humana, el comportamiento, más que todo relacionado con los ámbitos organizacionales, para entender a las personas que están a nuestro alrededor. Y, pero me hizo pensar muchos años atrás, cuando yo tenía 9 años, yo recuerdo en el sector donde vivía, en San Fernando de Apure, yo leía los números. Yo leía muchas veces las personas que escribían y había como un tipo de comunicación. Y estuve tiempo, desarrollé esa destreza de interpretar lo que escribía, lo escrito por la persona que deseaba que yo le conociera pues ese pensamiento. Pero esas conexiones yo nunca las entendí, yo desarrollé esa destreza, yo leía los números, lo escribía para comparar y me hice experto en desarrollar ese tipo de conducta.
y tuve mucho tiempo y después como que perdí esa habilidad. Pero lógicamente era un niño, no, no sabía por qué yo lograba tener esta destreza. Y hoy entiendo muchas cosas. Es que el ser humano tiene también esa conducta que desarrolla para interpretar a las personas que están al frente o están alrededor de él. Porque tú vas desarrollando esa destreza. Por eso es que la mente, el poder de la mente, la inteligencia que está en el ser humano es importante para interpretar todo lo que puede irradiar a la persona en un momento determinado. ¿Qué tipo de problema tiene? Si es emocional, si es problema económico, si es problema familiar, hay muchas formas. Por eso es que los psicólogos son expertos, porque el psicólogo, que no es una persona que adivina, pero sí sabe interpretar lo que tiene, lo que presenta el paciente en este caso. Entonces, de manera que lo que puede el problema clínico de un paciente que es interpretado por el psicólogo, porque el psicólogo lo que hace es estudiar, escucha el problema del paciente y da la alternativa. Sabe si es un problema emocional, si es un problema, cualquier problema que tenga el ser humano, porque él irradia, se lo está expresando. Es una forma de leer la conducta, el comportamiento de esa persona. Por eso es que el mundo del pensamiento, para descubrir los enigmas que puede estar en la conciencia de cada ser humano. Por eso la conciencia, su forma de ser, permite de cómo leer la mente, en este caso interpretar la mente de la persona. Leer la mente de una persona no es una magia, no es, no es aprender a leer señales, gestos y expresiones en la demás persona, sino que pueden indicar qué piensan, cómo es su forma de actuación. En este caso uno lo que hace es tratar de observar el comportamiento de las personas y deducir cómo se siente. Entonces uno piensa que uno aprende a leer este tipo de comportamiento. Por eso es que hay muchas formas de conocer, en este caso de una manera sencilla, la forma de mirar, la forma de mover los labios, de presionarse los labios, los gestos en su rostro, cada gesto en el rostro tiene una conducta, un pensamiento, una forma diferente del ser humano. Por eso es que uno está observando a la persona. Yo soy muy observador, me gusta para interpretar esa conducta, para leer parte de ese pensamiento, analizar bien su rostro de la persona, cómo se expresa, qué dice, cuál es su problema, en qué condiciones está esa persona. Eso permite en sí leer parte de ese pensamiento. Pero el problema cuando los años de experiencia de leer conductas humanas o ese pensamiento mental de la persona, no llega más allá. Yo he desarrollado una destreza, una habilidad, porque yo creo que todos nos podemos conectar. Es como, hoy en día es como la tecnología, es como el internet. Uno se puede conectar con una persona que uno desconoce en la parte científica, por qué se puede hacer, pero yo lo he hecho muchas veces y lo he comprobado. En la vida real lo he comprobado de que uno, por ejemplo, va a tener un encuentro con una persona
que va a tener un encuentro con una determinada forma de vestir, y hay muchas cosas que uno analiza. Hay como una conexión que uno no entiende, pero eso es parte del desarrollo psicológico que uno pueda lograr. Recuerden ustedes que es muy fácil de conocer, de estudiar de la mente humana, porque la persona no está esperando que tú lo estás analizando, la persona no está esperando que tú estás haciendo un diagnóstico de él. Entonces actúa de una manera inocente, donde dice tantas cosas que uno está procesando la información. Uno está como captando ese pensamiento de acuerdo a sus características físicas de la persona. Y uno puede llegar más allá de ese pensamiento, porque lo expresa. Cualquier gesto, entonces uno está pendiente de estudiar en este caso cuáles serían esas características que presenta la persona en cualquier momento. Por eso es que cuanto más conozcas tu estado mental, el caso nuestro, mejor conocerás a los demás. Si yo me conozco a sí mismo, tengo una destreza para conocer a los demás. Por ejemplo, leer los labios, uno se hace experto, leer los labios de la persona, morderse los labios, tiene otra característica, trabajar en la empatía, observar y analizar a la persona. Eso es importante porque va a permitir que uno vaya desarrollando ese proceso psicológico de la persona, ese contacto ocular con la persona. La mirada dice mucho, las pupilas dicen mucho. Cualquier movimiento te permite descifrar el comportamiento de la persona. Necesariamente es importante porque uno se puede hacer un concepto bueno o malo de la persona, o uno puede ayudar a la persona en qué condiciones está. Uno en 40 años, uno prácticamente hace el papel de psicólogo, hace el papel de interpretar bien las personas que están, de conocer cada uno la conducta y el comportamiento de las personas. Yo pongo muchos ejemplos. Yo que he dado clase ahora virtual a profesionales. Yo en la primera clase, yo lo estoy observando. Parece mentira, no necesariamente. Hay que estar en contacto con la persona. Con observar la persona, ese comportamiento, esa conducta, ya uno se hace un concepto. Y uno puede ver en qué condiciones está esa persona. Por la forma de hablar, por la forma de mirar. Y uno descubre cuáles son las personas sin hablar, nada más por mirar su rostro en una fotografía, ya uno sabe el tipo de conducta que tiene esa persona. Si es buena, si es mala, si es regular, es increíble, si es problemática. Y yo me he hecho bastante experto en eso, porque como gerente, como profesor, en cualquier nivel, yo me cuido de eso. Yo tengo que conocer las 40 conductas que son totalmente diferentes para ver cuáles son aquellas conductas que necesitan más ayuda. Y cuando yo observo una fotografía, ya yo sé indistintamente, me pongo a estudiar su rostro, ya uno sabe quién es la persona. Otra de las características de conocer bien a la persona es cómo escribe. Parece mentira, el escrito dice mucho. Yo me he hecho experto, me encanta analizar el escrito, lo que escriben las personas por WhatsApp, un correo, porque una palabra puede decir mucho. Permite interpretar su pensamiento analítico, permite analizar su proceso mental, cómo actúa su cerebro, cómo actúa desde un punto de vista neurológico en el medio social donde comparte.
Entonces el escrito es muy importante. El escrito dice mucho. Una palabra dice mucho. Una comunicación, ya sea telefónica, una comunicación, sí, una comunicación telefónica, ya uno sabe, por la forma como habla la persona, uno se hace un concepto de la persona, uno procesa la información. De manera que estudiar la mente humana es importante, porque permite cómo uno puede ayudar a otros. Yo a nivel universitario, esa experiencia, ese ensayo por muchos años, aprendí a conocer la mente, cómo era la mente de cada uno de los estudiantes, cómo actuaba, cómo qué alternativa había que aplicar para ayudar. Inclusive en las organizaciones cristianas evangélicas, donde yo me congrego, yo conozco a todos. En la forma como ellos hablan, ya uno se hace un concepto, en la forma de mirar, en la forma de comunicarse, ya uno tiene un concepto de la persona, bueno o malo. Donde cada pensamiento es totalmente diferente, donde hay muchos conflictos, por lo menos en las organizaciones cristianas. Prácticamente las organizaciones, la iglesia, es en sí un hospital donde todo el mundo va a buscar sanidad, va a buscar la ayuda de Dios, y uno observa que hay muchos problemas que se pueden, cómo solucionar. Por eso es que cómo leer la mente humana depende del comportamiento de la persona. Por eso es que leer la mente consiste en unir pistas para determinar lo que piensa esa persona. Es decir, leer la mente humana para determinar cómo piensa esa persona, hay que estudiar su rostro, minuciosamente cada característica, cada movimiento. Puede prevenir del lenguaje corporal también en este caso. Ejemplo, una persona puede cruzar los brazos, una persona puede mover los labios, una persona puede mover la ceja, una persona puede mover todos los movimientos de la cara, cada movimiento tiene un significado. Cada movimiento tiene un pensamiento que hay que estudiar, que hay que analizar. Por eso es que cada persona tiene un estilo de actuación. Los gerentes tienen que conocer a su personal, tienen que aplicar la conducta, estudiar la mente de todos los subalternos para tener un concepto bastante amplio, bastante lógico y ayudar a crecer. Porque la idea es que usted tenga conocimiento, tenga capacidad para interpretar el pensamiento que puede estar en cada subalterno, el pensamiento que puede estar en el ser humano, porque, repito, las personas no saben que lo están estudiando, lo están analizando y dice todo. Eso es igual cuando la persona va al psicólogo, el psicólogo simplemente quiere escuchar cuál es el problema que tiene la persona. Y en vista de eso, él da un diagnóstico para buscarle solución a dicho problema. Es estudiar su mente, es estudiar su rostro, es estudiar su forma de ser. De manera que estudiar la mente humana depende de todos los movimientos físicos que pueda presentar la persona. Hay algo muy importante, que el cerebro tiene más de 2000 códigos, donde cada código tiene una función. El ser humano descodifica aquellos códigos en un momento determinado lo que le interesa. Pero está el código que tiene que ver con salud, el código que tiene que ver con la parte económica, el código que tiene que... Es decir, cada uno tiene una función. Sí, y la mayoría del ser humano, como les conoce, tiene bloqueado la mayoría de los códigos. Cuando hay un bloqueo de los códigos, lógicamente, eso afecta su parte física, su parte de salud. Por eso es que necesita conocer en verdad su comportamiento, cómo su conducta, cómo él tiene que mejorar para ser una persona más llena de salud, por ejemplo, una persona que esté más motivada para participar dentro de la organización y fuera de la organización. Por eso es que es importante que, conociendo el comportamiento y la conducta de cada ser humano,
se va a hacer más efectiva, donde en verdad necesita mucha orientación. Pero los expertos, cuando ya uno conoce, ya uno sabe quién tiene al frente, qué tiene alrededor. Y cómo solucionar o cómo atacar el problema. Yo, por ejemplo, conozco a todos, he conocido a todos los que le he dado clase, los que están en la organización cristiana, los conozco a todos. Hay muchas conductas que hay que ayudarlos a crecer. Son conductas que están bloqueadas, la mayoría de los códigos están bloqueados. Mientras no desbloquee los códigos, no va a mejorar su aspecto físico, económico o de salud de la persona. Tiene que aprender a descodificar para actuar, porque se convierte entonces en una persona con trauma, una persona desmotivada, una persona que no quiere participar. Entonces es importante que uno como experto pueda leer la mente de la persona dependiendo de las características físicas del ser humano. Quiero que me entienda porque la única que puede leer con profundidad el pensamiento y la mente es nuestro Dios. Estamos perfectamente claros en eso. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento y conoce. Pero hay pensamientos que el hombre no sabe interpretar, entonces ese pensamiento más bien lo irradia y ahí es donde viene el problema. Tiene que aprender a buscar un equilibrio en su vida, manejar la parte emocional, la parte espiritual, la parte, la parte de salud, por ejemplo, es decir, como pensar en eso para que él pueda sentir un mejor beneficio como ser humano. De manera que leer la mente humana depende de qué es lo que uno quiere conocer de la persona, qué es lo que uno desea conocer. No necesariamente uno como experto con los años, uno ha llegado más allá de este pensamiento. Porque en mi caso a veces me asusta porque yo he llegado a proyectar un pensamiento que va más allá de la parte interna, un pensamiento de tratar yo no sé si me doy a explicar, de comunicarme y que uno puede ver después, posteriormente, con quién se comunicó y cómo se comunicó, qué tipo de comunicación puede llegar a la mente, puede uno irradiar a la mente de determinadas personas. Y eso se puede lograr. No tengo la explicación científica, pero lo he comprobado en la vida real, con muchos casos. Porque uno vive en un pensamiento, cuando uno vive un pensamiento de análisis mental, uno desarrolla unas grandes destrezas, unas grandes habilidades para interpretar y analizar al ser humano. Y yo me he caracterizado en los últimos años en analizar el ser humano, de interpretarlo, de ver su comportamiento, de analizar su conducta. Por eso es que yo llamo este tema cómo leer la mente humana, cómo leer la mente del ser humano. Y repito, para leer la mente del ser humano tenemos que conocer sus características. Por eso es que muchos, los que trabajan en la parte de investigación policial y en los centros de seguridad, me imagino que le dan una formación y saben cuando la persona que tiene un problema, sabe cuando está nerviosa, sabe cuando está mintiendo, sabe cuando no es transparente, y porque ellos aprenden a desarrollar eso. Entonces uno ha aprendido a desarrollar esa gran característica de cómo leer la mente humana para actuar uno mejor, desarrollar lo que tiene que desarrollar, porque todas las conductas humanas son totalmente diferentes. Por eso es que, pero a la larga, en sumatoria, la mente humana dentro de las organizaciones está en un solo fin,
que buscar, están en función de lograr un beneficio socioeconómico, están en función de lograr mayor remuneración para mejorar una salud, y así sucesivamente. Hay un radio de acción totalmente limitado, donde esa mente de ese trabajador, de ese profesional, está allí nada más en la organización y en el medio familiar. Pero hay muchas cosas más amplias que se pueden analizar. De manera que leer la mente del ser humano permite que el gerente pueda interpretar mejor, pueda analizar y pueda ayudar a crecer a las personas que presentan ciertos problemas. Para eso es la importancia de que todo gerente aprenda a leer la mente humana en el sentido de su característica física para tomar una mejor decisión y dar las pautas necesarias para que esas personas puedan crecer y sean más eficientes dentro de la organización. Espero que estos tips sirvan de crecimiento y de reflexión de la importancia de leer la mente humana para la toma de decisiones en el ámbito organizacional, en el ámbito externo y en el ámbito familiar.